Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Amén, aleluya. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Gloria a Dios por eso. Esta enseñanza, hermanos, es muy hermosa. A mí me ha gustado mucho y me ha llenado mucho de bendición. Es algo tan hermoso. Esta enseñanza se llama el alfarero. Hermanos, cuando Dios nos quiere cambiar, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor quiere. Amén, aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías 18. Vamos a pararnos en reverencia al Señor. Vamos a leer a partir del versículo 2. ¿Ya lo tiene, hermanos? Gloria al Señor. Dice la palabra así, hermanos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar al Señor, hermanos, para que Él sea el que dirija esta enseñanza. Padre bendito, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, bendito Señor, para recibir tu palabra, Padre Santo. Yo sé, Señor, que son muchas cosas que tú nos estás enseñando, Señor, y sé que este año que viene, Señor, este año en el que vamos ya procesando, tú vas a hablar a tu pueblo, Señor, tú vas a dirigir esta congregación, Señor, para que haya más bendición, Señor, para que tú derrames más de tu gracia sobre nosotros, Señor, y nos hagas entender el propósito que tú quieres para nuestras vidas, Padre bendito. Que no sea yo el que hable, Señor, que seas tú dirigiéndome, Padre bendito, para que sea tu palabra bendita la que nos llene de satisfacción, Señor. Así sea, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Esta enseñanza es muy hermosa, hermanos. A mí me ha llenado mucho de edificación. Porque aquí el Señor manda a Jeremías a casa de un alfarero. No sé si ustedes han visitado alguna alfarería alguna vez. Es donde se hacen vasijas de barro, ya sea para un propósito u otro, según le parezca al alfarero hacerlo. Cuando nosotros estamos con el Señor en la vida diaria, el Señor nos va formando a como Él quiere que nosotros seamos. Es Él el que decide cuál es el propósito de nosotros para la obra y no nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén, aleluya. En este aspecto, hermanos, yo me llamó mucho la atención que dice aquí en el versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Cuando el barro sale de la tierra, no cualquier tipo de tierra es buena para hacer una olla, un objeto. El alfarero es el maestro que va a hacer toda la obra. El alfarero es el que se encarga de escoger qué tipo de barro es mejor para esa obra que va a hacer él. Entonces, el Señor es el que nos escoge a nosotros, hermanos. El Señor es el que dirige nuestras vidas. Nosotros ya tenemos un propósito para el Señor, pero nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Amén, aleluya. Un buen barro no tiene que ser moldeable, no tiene que tener suciedad, no puede estar una parte dura y otra blanda, porque así no trabaja. Cuando el alfarero agarra el barro, lo primero que hace es
llevarlo y empezarlo a trabajar con agua para que el barro sea moldeable. Para nosotros esto es la palabra. La palabra es lo que nos va a moldear a nosotros, es lo que va a hacer rema en nuestra vida, es la espada de dos filos que redarguye hasta los tuétanos, hermano. Entonces, la palabra es la que nos va a moldear, la palabra del Señor. Y eso es el agua para el barro. El barro no puede estar una parte dura y otra blanda, tiene que estar uniforme todo el barro para que pueda ser trabajable, para que el alfarero pueda trabajar en esa obra que va a hacer él. Si el barro se quiebra en las manos del alfarero, la culpa es del barro, no del alfarero, porque nuestro Señor es perfecto. Los que estamos mal seríamos nosotros. Y es la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere, algún cambio en nosotros? Que nosotros cambiemos alguna actitud, algo que no está bien para la obra del Señor. Al darnos cuenta nosotros estamos haciendo algo mal para el Señor, yo tengo que ver qué es lo que está mal dentro de mí y pedirle al Señor ese cambio, porque Él es el que nos va a hacer cambiar. Muchas veces el Señor nos mete en tribulaciones, en dificultades, pero el Señor está trabajando en nosotros. Porque el Señor quiere la perfección, Él es un Dios de orden y Él quiere servidores perfectos también para su obra. Cuando hay imperfecciones es cuando hay que quitar la suciedad que hay en nosotros para trabajar. Cuando el alfarero empieza a trabajar el barro, hermanos, que empieza a hacer, se llama la rueca, en la parte donde ponen el barro, que empieza a darle vueltas, vueltas y vueltas, y se está moldeando con agua el barro. Tiene que ser uniforme todo el barro. No puede haber imperfecciones, no puede haber pedazos de piedras o pedazos de otro material que no sea un material suave para que el alfarero pueda trabajar. El barro tiene que reducir con el agua. Con el agua va reduciendo el barro, tiene que estar suave. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Reducir ante el Señor, porque es lo que el Señor quiere. Que nosotros seamos humildes. Reducir nuestro ego, nuestro orgullo, que yo soy, o que yo era, o yo trabajo en tal parte, o yo hago todo esto. No. Nosotros tenemos que venir con humildad ante el Señor. Es lo que el Señor quiere, un corazón humilde, dispuesto a servirle, dispuesto a hacer la obra para el Señor. Amén, hermano. La primera cosa que recibe el barro al llegar al alfarero es el agua para poder moldearlo. Entonces, hermanos, el alfarero empieza a moldear el barro, empieza a hacer la obra que él quiere. El alfarero, él va a decidir qué es lo que vamos a hacer nosotros, no nosotros. El Señor decide qué necesita de nosotros. El Señor es el que decide la obra que vamos a hacer nosotros para Él. No nosotros vamos a decir yo quiero hacer esto o yo quiero hacer esto otro. El barro no decide qué es lo que quiere hacer. Es el alfarero el que decide lo que quiere de uno. Amén, aleluya, gloria a Dios. El proceso de disminuir con el agua, o sea, nosotros tenemos que disminuir con la palabra y ser humildes, hermanos. Es muy importante eso, la humildad ante el Señor. Ahora, hermanos, el barro, cuando está en la mesa del alfarero, que está en la rueca, el barro tiene que estar en movimiento para que el trabajo pueda hacerse. Si nosotros no estamos en movimiento dentro del servicio del Señor, el Señor no va a trabajar en nosotros. Nosotros tenemos que hacer la obra del Señor para que el Señor nos moldee y nos dé la forma que Él quiere de nosotros. No todos vamos a servir para lo mismo. Unos vamos a servir para una cosa, otros para otra cosa, dentro del propósito del Señor. Es como un cuerpo, hermanos. En un cuerpo tiene que haber manos, tiene que haber pies, los sentidos. Todos somos un mismo cuerpo ante los ojos del Señor. En esta congregación es un cuerpo que el Señor está moldeando.
Pero no todos podemos ser cerebros, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser manos. Cada quien tiene su orden y lo que va a hacer dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento para que el Señor nos diga qué es el lugar que nos corresponde dentro de la congregación, dentro del servicio del Señor. Gloria a Dios. Todos hemos pasado por un proceso, hermanos. Todos hemos tenido bajas y altas, pero ese es el proceso que el Señor nos está dando. Cuando nosotros estamos en tribulaciones, cuando nosotros estamos en problemas, es el Señor que nos está moldeando, hermanos. Muchas veces, cuando yo no estaba bien anclado en las cosas del Señor, yo decía, bueno, Señor, ¿por qué son esos problemas? ¿Por qué nomás a mí? ¿Por qué me vienen estas dificultades a mí? Pero yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Yo no entendía. Mi cerebro no da la capacidad para entender yo las cosas que el Señor quiere para mí. El Señor, en su infinito amor, en su infinita gracia, Él estaba haciendo la obra, hermanos. Sin yo entenderlo. Entonces lo mismo pasa en muchos casos. Muchas veces no entendemos lo que pasa, pero el Señor sí lo sabe, hermanos. Porque Él quiere el bien para nosotros. Él nunca va a querer el mal para nosotros. Pero nos está moldeando, nos está haciendo a su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros pasamos por dificultades, por tribulaciones, es las imperfecciones del barro. Es una piedrita que nos está haciendo daño. Es un pensamiento que tenemos que eliminar. Es una obra que estamos haciendo, algo que estamos haciendo mal ante el Señor, y tenemos que perfeccionar eso para que el Señor siga trabajando en nosotros, para que el Señor siga haciendo la obra conforme Él quiere que seamos. Algunas veces, cuando estamos en oración, hermanos, el Señor nos dice qué es lo que quiere de nosotros, pero necesitamos siempre estar en contacto con el Señor, siempre estar moviéndonos en el Señor, qué es lo que el Señor quiere, porque si la rueda para, no hay avance. Si nosotros estamos estáticos, el Señor no puede trabajar en nosotros. La rueca tiene que estar en movimiento siempre. El barro siempre tiene que estar en movimiento para que el Señor nos forme. El Señor nos dé la forma como Él quiere. Si nosotros estamos estáticos, ¿qué va a pasar? Va a caer la obra del Señor. Entonces el Señor va a trabajar más en nosotros, pero va a ser un proceso. Va a volver a hacer las cosas que Él quiere que seamos. Si nosotros no estamos al gusto del Señor, Él nos va a moldear una vez más. Y Él nos va a volver a hacer lo que Él quiere, hermanos. Muchos procesos son largos. Muchos procesos son cortos, pero es según como sea la obra del Señor, como el Señor quiere hacer la obra, y según como nosotros nos dejemos moldear por el Señor. Porque muchas veces el barro es duro, es pegajoso o algo, pero el Señor tiene que darle la forma perfecta y el acabado perfecto y el punto perfecto en el que tiene que estar el barro para hacer la obra del Señor. Aleluya, hermanos. El barro no decide lo que quiere ser. El que decide es el alfarero y es Dios. Ahora, hermanos, el barro tiene que estar en manos del alfarero, no en cualquier mano. Aleluya. El alfarero es el que hace la obra. Gloria a Dios. Como por ejemplo, el alfarero hace las ollas, hermanos. El herrero hace herramientas de herrería, de metal. Un herrero no va a venir a hacer una olla de barro. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos sirviendo. ¿Quién es nuestro verdadero Dios? Porque muchas veces nosotros nos desviamos y hacemos más importante otras cosas que la obra de Dios. Nosotros tenemos que tener siempre, poner en primer lugar siempre la obra de Dios. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y que sea Él la primera cosa a levantarnos y al acostarnos, hermanos, Él va a entrar a nuestra vida y Él va a hacer de nuestra vida mejor, porque Él quiere el cuidado de nosotros. Nosotros tenemos que dejar que el Señor esté siempre
a nuestro cuidado, que Él sea el que decide las cosas que vamos a hacer nosotros. Cualquier proyecto que vamos a hacer, cualquier cosa, cualquier trabajo, algo, ponernos en las manos del Señor. Es lo que Él quiere, hermano. Que nosotros tengamos la confianza de ir con Él y decir, Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Perdón. Amén, aleluya. Las pruebas de fuego para el barro, hermanos, es el secado. Porque primero se forma la vasija, hermanos. Si al alfarero no le pareció cómo estaba el proceso de la vasija, la aplasta y la vuelve a hacer de nuevo. Ya cuando el Señor trabajó en nuestras vidas, que nos dio la forma que Él quiere, la prueba de fuego para nosotros va a ser en el horno, a altas temperaturas. Y es cuando viene una prueba grande para nosotros. Si nosotros aguantamos esa prueba, hermanos, ya la hicimos. La prueba de fuego es en el secado y en el horno. Esa es la prueba de todos nosotros, hermanos. Es la prueba que todos vamos a pasar. Y todos tenemos que pasar por esas pruebas. Pero el Señor no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Él conoce nuestras debilidades y conoce hasta dónde llegan nuestras fuerzas de soportar las cosas. Entonces el Señor siempre va a estar pendiente de nosotros, porque Él quiere que seamos un vaso de honra para Él. Es el propósito del Señor, que seamos útiles ante el Señor. No nada más estar recibiendo, también tenemos que dar de nosotros. Amén, Nosotros también tenemos aleluya. que dar, que pensar qué es lo que podemos hacer nosotros para la obra del Señor. El Señor nos da, pero nosotros también tenemos que ver qué hacemos para Él. ¿Cuál es nuestro propósito en este ministerio para el Señor también? Amén, aleluya. José tuvo muchas pruebas también, hermanos. La vez pasada que les prediqué acerca de José, él tuvo muchas pruebas y tribulaciones. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Pero Dios estaba con José. Y así como Dios estuvo con José, Dios está con nosotros también, Amén, aleluya. actuando de la misma manera. Gloria a Dios. Pero el Señor quiere nuestra fidelidad, hermanos. Él necesita eso, que nosotros seamos fieles ante Él. Todos tenemos pruebas, hermanos, todos tenemos dificultades. Vamos a ver un pasaje en Lucas 22, hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Va a ser 22, versículos 31 y 32. Amén, gloria a Dios. Aquí dice, hermanos. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos estamos expuestos a las pruebas. Amén, aleluya. Desde antes, desde la iglesia primitiva, hermanos, todos estuvimos expuestos a pruebas del Señor. Pero el Señor siempre ha estado su mirada sobre nosotros, sobre lo que va a pasar. ¿Qué fue lo que pasó en Pedro también? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? El diablo va a venir a zarandearlos, va a venir a moverlos, va a haber tribulaciones entre ustedes. Pero yo ruego al Señor para que una vez pasada la prueba, ustedes estén firmes otra vez ante el Señor. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte, que la fe no falte, hermanos, nosotros hermanos, que la fe sea firme, que estemos siempre pendientes de lo que el Señor quiere y que estamos dispuestos a hacer la obra del Señor en obediencia al Señor. Dios tiene la capacidad, hermanos, de moldearnos a como Él quiere, a como Él desea que nosotros seamos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es, Señor, hágase en mi vida conforme a tu voluntad. Señor, hágase lo que tú quieres en mi vida, Señor. Y es algo muy hermoso, hermanos, porque es cuando el Señor se manifiesta,
porque está viendo el fervor que nosotros buscamos ante el Señor. Las cosas que nosotros busquemos del Señor son pocas a lo que el Señor nos va a dar. El Señor nos da bendiciones hasta que sobreabunden, hermanos. Es lo que nosotros tenemos que buscar del Señor siempre, siempre pendientes de lo que el Señor quiere para nosotros, de lo que el Señor busca de nosotros. Vamos al libro de Santiago, hermanos, al capítulo 1. Dice así la palabra, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Qué hermoso esto, hermanos. Aquí es la sabiduría que viene de Dios. Aquí nos está explicando Santiago, hermanos, cómo debemos actuar ante el Señor con humildad. Que tengamos una fe ciega en nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo la obra, hermanos. Él ya pagó. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguirlo. Porque el precio ya está pagado. Solamente nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Es algo tan hermoso cuando pasemos por pruebas, pero sabiendo que el Señor está con nosotros en esa prueba. Cuando estábamos en la escuela, había exámenes. De repente nos hacían examen en la escuela y estamos en examen. Pero cuando estamos en el examen, hermanos, ¿quién está con nosotros? El maestro está siempre ahí. Aunque nosotros estemos en pruebas, el maestro está en silencio, viéndonos en la prueba que estamos haciendo. Entonces, es la confianza que nosotros tenemos, que cuando estamos en dificultades y pruebas, el maestro está con nosotros también. Necesitamos pasar por un proceso. Pablo decía, hermanos, si puedes, quítame el aguijón. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Si nosotros estamos en debilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacernos fuertes, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo a Josué el Señor? Esfuérzate y sé valiente. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros estamos enfermos, estamos en dificultades, no tenemos que acongojarnos. Tenemos que alabar al Señor y decir, el Señor está conmigo, el Señor puede ayudarme, el Señor puede sanarme, el Señor actúa según como nosotros actuemos con el Señor. Él es el que va a hacer la obra, Él es el que va a sacarnos de las dificultades. No nosotros no podemos. El Señor es el que todo lo puede, es el Dios de lo imposible. Entonces es cuestión de que nosotros confiemos plenamente en el Señor y hagamos la obra a como el Señor quiere, hermanos. Amén, aleluya.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejarnos moldear por el Señor. El Señor es el maestro, es el alfarero. Él es el que va a hacer de nosotros una vasija, algo digno para el Señor. Pero como les digo, hermanos, todo es cuestión de que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor.